En esta ocasión nos corresponde hablar acerca de lo que es el derecho penal. Y el derecho penal en Colombia es un conjunto o una rama del derecho y del derecho público que se encarga del estudio eh, de las conductas punibles relacionándola con sanciones y con penas por medio de las cuales se va a hacer eh, el ejercicio del poder sancionatorio del Estado, que es denominado el ius ponendi. Por medio de este, el Estado ejerce esa capacidad sancionadora que le otorga la Constitución para lograr ejercer o lograr hacer que el mismo Estado conserve las condiciones para la convivencia pacífica. Nosotros sabemos que todo lo que tenga que ver con derecho habla acerca de la convivencia entre personas y es que no puede existir un derecho sin sociedad porque ese es la base y el fundamento de, de esa reglamentación. Y en sí nace desde esa necesidad de reglamentar los comportamientos de las personas eh, y las actuaciones que tengan entre ellas o entre ellas y las entidades públicas. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de ese derecho penal en Colombia? Lo primero que tenemos que hablar es acerca de las normas penales que rigen para nuestro país. En primer lugar, nosotros nos encontramos con la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal, en el cual nos encontramos una división, digamos que de una manera muy general. En primer lugar, las normas rectoras que como fundamento tienen la Constitución política. Como sabemos, ninguna norma en el Estado colombiano puede estar por fuera de la Constitución. Eh, y pues obviamente que aunado al bloque de constitucionalidad, todo lo que son tratados internacionales ratificados por Colombia y pues que se encuentran bajo esa cobertura de protección. Nosotros sabemos que dentro de la Constitución Política de Colombia encontramos todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales y el derecho penal, al ser de última ratio, o sea, al ser el último elemento que se utiliza para reglamentar los comportamientos entre las personas, pues requiere que esos derechos fundamentales sean completamente garantizados. Por esa razón, nosotros nos encontramos con ese elemento de normas rectoras y de fundamentos para la función del derecho penal. Nosotros lo encontramos en parte o en forma de principios rectores o de principios del derecho penal. Encontramos la dignidad humana, todo lo que tiene que ver con el debido proceso, todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la responsabilidad objetiva, todo eso hace parte de esas normas rectoras. También nos encontramos una parte general que habla de las bases para poder interpretar la parte especial. Nosotros nos vamos a dar cuenta o ahí vamos a ver todo lo que son las definiciones de los elementos que necesitamos para poder interpretar y para poder aplicar el derecho penal. Entonces ahí nos vamos a encontrar definiciones tales como la tipicidad, la culpabilidad, em, todo lo que tiene que ver con la antijuridicidad, todo lo que tiene que ver con los tipos de conductas penales, cómo se realizan las conductas penales, todo eso lo vamos a encontrar allí en esa parte general. Y finalmente nos encontramos con la parte especial, que tiene que ver con los delitos por títulos o por capítulos. Cada título protege un valor o un bien jurídico y el legislador los agrupó en orden de importancia. Entonces nosotros vamos a encontrar ahí agrupados de acuerdo al tipo de bien jurídico las conductas que lo pueden afectar. Por decir algo, el bien jurídico de la vida
se puede ser afectado a través del homicidio, a través de la tentativa de homicidio, a través del genocidio. Entonces todas esas conductas las vamos a encontrar agrupadas dentro de ese título de protección a ese bien jurídico tutelado que es la vida. Otra norma que nosotros encontramos dentro del argot normativo del país es la Ley 906 del 2004, en la cual encontramos compilado o por medio de la cual podemos decir se expide el Código de Procedimiento Penal. eh, ¿Y qué encontramos allí? En primer lugar, encontramos todos los elementos del sistema penal acusatorio, que es el sistema que se utiliza en estos momentos en Colombia. Antes de esta ley 906 nosotros teníamos un sistema mixto que tenía que ver con el sistema inquisitivo y una parte de ese sistema, un sistema penal, digamos, de tipo verbal, pero pues no era completo. Con la ley 906 se implementa en Colombia el sistema penal acusatorio, las audiencias orales, nacen figuras tales como el juez de control de garantías, el juez de conocimiento se divide en esa característica. Aparte de eso, se aparta a los jueces de esa condición de investigadores. Eso ya viene desde la Constitución del 91 con la Fiscalía General de la Nación, pero entonces ya ese fiscal viene a tener una situación más preponderante dentro de este sistema penal acusatorio porque es la parte acusadora como tal y representante del Estado dentro de un proceso penal. Encontramos también todo lo que tiene que ver con las pruebas, cómo se hacen, cómo se elaboran. Igual son el fundamento para todo lo que tiene que ver con el derecho sancionatorio del Estado. Hablemos también de lo que tiene que ver con derecho disciplinario. Nos dan muchos fundamentos con respecto a las pruebas, de la elaboración de las pruebas, de los términos, del tipo de pruebas que se pueden utilizar dentro de un proceso penal y las reglas del procedimiento como tal, tanto dentro de los juicios, dentro de la formalidad del sistema penal acusatorio, como en el momento en que se lleva la parte de la ejecución de las penas y todos los demás procedimientos que se desprenden del mismo. Bueno, además de eso, nosotros podemos decir y necesitamos abordar el objeto como tal del derecho penal. Nosotros nos encontramos dentro de un conglomerado social. Al estar dentro de ese conglomerado social, nosotros necesitamos regular comportamientos humanos y ese es el fin esencial de ese derecho penal, la regulación de los comportamientos humanos a través de la tipificación de conductas que afectan a ese conglomerado social y que se identifican como bienes jurídicos tutelados. Como lo decíamos hace un momento, esos bienes jurídicos tutelados son bienes físicos o bienes morales a los cuales el Estado les ha otorgado un estatus de protección porque considera que son importantes para la vida en sociedad. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, la vida, uno que está muy de moda ahorita con respecto a la pandemia, que es lo que tiene que ver con la salud pública. Eso es un bien jurídico tutelado y en estos momentos nosotros sabemos que hay un tipo penal que se está eh, manejando muchísimo, que es lo que tiene que ver con la violación de medidas sanitarias para la protección de ese bien jurídico tutelado que es la salud pública. Además de eso, bueno, lo que decíamos hace un momento, eh, conductas o bienes jurídicos tutelados como la vida, la integridad personal, los bienes del Estado, la fe pública. A través de ese derecho penal se crean penas o medidas de seguridad con respecto a la protección de esos mismos bienes jurídicos tutelados para darle sentido a que se creen normas de protección. Porque pues si no existe una manera de ejercer presión sobre las personas para que hagan la protección de esos bienes jurídicos tutelados, pues la verdad todo se quedaría en el papel. Y todo se enmarca en el hecho de poder proteger a ese conglomerado social.
Entonces, hasta aquí ya sabemos que, que el derecho penal tiene ese fundamento esencial de regular los comportamientos humanos, de proteger el conglomerado social, de elevar esos elementos que el Estado ha considerado que son importantes para la vida en sociedad a un estatus de bienes jurídicos tutelados, creando penas o medidas de seguridad para la protección de esas personas, o sea, de todos los que hacemos parte de esta sociedad. Ok, entonces, lo que les decía hace un momento, si se crea una norma y no se le dan los elementos suficientes eh, para que esa norma se pueda aplicar, o sea, eh, un sentido de sanción o digamos que una especie de temor social para que se dé esa protección de esos bienes jurídicos tutelados, pues sería simplemente un papel más escrito dentro de la sociedad. Si así aún nosotros nos damos cuenta que en algunas ocasiones las personas conociendo las conductas aún así las cometen, pues sería mucho más difícil si no existieran órganos de protección y de sanción dentro del Estado. Eh, Esos órganos se les otorga ese poder de sancionar y se organizan por temas eh, y por organización territorial. Y los vamos a ver. eh, Ellos también representan la desconcentración del poder del Estado. Nosotros sabemos que Colombia es un Estado desconcentrado. Quiere decir que el poder principal que está en la cabeza del presidente se desconcentra a través de entidades. Y pues una representación de ellas son los elementos de sanción que tienen que ver con la rama judicial y que veremos a continuación. Entonces, aquí nosotros hablamos del tema de jurisdicción y de competencia. Jurisdicción es esa capacidad que le da el Estado colombiano a una entidad para que ejerza ese poder sancionatorio en el lugar donde se encuentre. Y entonces nosotros encontramos en este orden de ideas eh, esta división, digámoslo de esa manera, para poder encontrar ese poder sancionatorio a nivel nacional y de una manera muy organizada. Entonces, dentro de la jurisdicción ordinaria penal, nos encontramos con la Corte Suprema de Justicia que va a dirimir situaciones de tipo nacional que ya hayan sido tratadas de pronto a territorio dentro de la división departamental o dentro de la división municipal, pero que tengan la trascendencia suficiente para llegar ante ella. También nos encontramos el Tribunal Superior del Distrito Judicial en su sala penal que va a dirimir situaciones de tipo departamental, los juzgados penales del circuito especializado, delitos de mayor gravedad, tales como el paramilitarismo y el genocidio, los juzgados penales del circuito que tienen su jurisdicción o tienen su competencia dentro del territorio nacional, pero organizados de acuerdo a unos circuitos especiales que ellos crean de acuerdo a la organización de ese mismo juzgado, los juzgados municipales, penales y promiscuos. Entonces nosotros encontramos que de acuerdo a la categoría del municipio nos vamos a encontrar con un juzgado municipal o con un juzgado promiscuo dentro de los municipios muy pequeños que ellos conocen de todas las conductas. Cuando hay un juzgado municipal penal, entonces ellos sí tienen una división más específica, y los juzgados de penas y de medidas de seguridad que están en el orden departamental, que ellos administran dónde se van a cumplir las penas y pues digamos que el,
el contenido carcelario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa capacidad carcelaria y en dónde debe ir esa persona a cumplir su pena si en caso tal que esté dentro de haya sido impuesta una condena de tipo intramural. También en el caso de que a esa persona se le pueda dar ese principio, esa oportunidad para que ejerza o para que tenga esa garantía de cumplir su pena en su lugar de residencia. Entonces, mirando esa forma de organización, nos damos cuenta que esa autoridad competente o esos órganos de sanción se encuentran organizados eh, de acuerdo a las causas que conocen según la naturaleza, es decir, se encuentran organizados según su ubicación territorial, si es de tipo municipal, si es de tipo departamental, de acuerdo a la organización de ese mismo municipio, al tamaño de ese mismo municipio. También se encuentran organizados de acuerdo a la trascendencia social de la conducta, como nos dimos cuenta, con lo que tenía que ver con los tribunales. Cuando las conductas son muy graves, no se van a conocer dentro del municipio, sino se van a elevar. Además, cuando hacen una afectación social grave a la sociedad, entonces, perdón la redundancia, una afectación grave al grupo donde se encuentran, también nos encontramos con el tipo de afectado. Esa división nosotros más que todo la vemos muy clara en lo que tiene que ver con los jueces o lo que tiene que ver con restitución de tierras, con personas que hacen parte de las víctimas del conflicto armado. Entonces, de acuerdo a ese tipo de afectado, existen unos juzgados especiales para esa restitución de víctimas, para esos procesos que tienen que ver con justicia y paz. Todo eso vamos a encontrar una división también en esa naturaleza. Y finalmente, de acuerdo al tipo de ofensor, y nosotros ahí nos vamos a encontrar con esos juzgados penales ordinarios para personas adultas y los juzgados penales para la atención de adolescentes infractores, que tiene que ver con todo lo que es infancia y adolescencia. Debemos tener claro que ellos, a pesar de que en el momento de que se les juzga a ellos no les va a quedar un antecedente, pero sí tienen un procedimiento penal después de que cumplen 14 años y pues hasta que cumplen su mayoría de edad por las conductas que cometan y que estén encuadradas dentro de ese código de infancia y adolescencia. Entonces, continuando con el tema, debemos hablar también de la conducta punible. Habíamos dicho que el Estado eleva unas conductas que considera afectan los bienes jurídicos tutelados a la categoría de delitos, y esas son las conductas punibles. Para que una conducta sea punible debe contener tres elementos fundamentales, que son: el primero, que debe ser típico, que así la conducta, sea por acción o por omisión, esté descrita como delito, y esa descripción típica se encuentra dentro del Código Penal. También debe ser antijurídica. Esa conducta antijurídica es aquella que infringe el ordenamiento jurídico, es decir, que va en contra del ordenamiento jurídico del Estado, y debe ser culpable. Quiere decir esto que esa conducta pueda ser atribuida a su autor, y esa persona en el momento que la cometió debía tener algún tipo de intencionalidad o algún tipo de responsabilidad frente a ese comportamiento. Específicamente a nosotros el Código Penal nos dice que las conductas punibles eh, se definen, o él define los elementos de esas conductas punibles de la siguiente manera. Entonces él nos dice que una conducta típica del artículo 10 de la ley 599 dice que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características
básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también se debe tener y debe estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o la ley. Quiere decir que esa descripción debe ser inequívoca. El comportamiento tiene que estar descrito en un supuesto negativo. ¿Cómo así? Se dice que es un comportamiento que una persona podría llegar a cometer, pero entonces se le dan los elementos por los cuales podría llegar a cometerlo, y esos elementos se tienen en cuenta las calidades que tenga la persona, el tipo de protección que hace sobre el bien jurídico tutelado, la naturaleza misma de la conducta punible. Todos esos elementos deben estar dentro de la ley para que esa conducta pueda ser considerada como típica. También nos encontramos que esa conducta debe ser antijurídica. El artículo 11 del Código Penal nos dice que para que una conducta sea típica, para que una conducta típica, perdón, sea punible, se requiere que lesione y ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, un bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Esa conducta punible tiene que lesionar y poner efectivamente en peligro un bien jurídico, un bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Si nosotros nos damos cuenta, tiene una cierta relación con esa tipicidad. Quiere decir que ese bien jurídico tutelado tiene que haber sido considerado dentro de esa tipicidad, y aparte de eso, el comportamiento debe lesionarlo efectivamente. Quiere decir no simplemente que al parecer podía ser o de pronto lo podía afectar. No, lo tiene que poner efectivamente en peligro. Y pues nosotros ahí nos damos cuenta que la ley penal divide esas características de las conductas punibles, porque hay algunos bienes jurídicos tutelados que con solo la amenaza ya son vulnerados. Y eso pues lo vamos a ver más adelante. Finalmente, nos encontramos que la culpabilidad la define el artículo 12 de la siguiente manera: solo se podrán imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Quiere decir que la persona que cometa la conducta punible tiene que tener algún tipo de responsabilidad, ya sea a título de dolo o a título de culpa o a título de preterintención. Eso lo vamos a ver más adelante, pero como para adelantarles un poquito, quiere decir la intención que tuvo la persona en cometer la conducta o la responsabilidad que tenía frente a la misma. Por decir algo, en los tipos de omisión, cuando la persona tenía la obligación de hacer algo y no lo hizo, ahí hay una responsabilidad que, si bien la persona no tenía la intención de cometer ese tipo penal, de todas maneras, por su irresponsabilidad, por la falta de cuidado, de pericia frente a lo que tenía que proteger, se vio enmarcada dentro de esa conducta penal. Entonces, para hacer un poco más claro el asunto, dentro del Código Penal, en la parte especial, nosotros nos vamos a encontrar una estructura de esas conductas penales. Entonces nos encontramos de esta manera el Código Penal en la parte especial. Entonces aquí nos encontramos el título general del libro. Aquí como tal inicia la parte especial de los delitos en particular. Y nos encontramos con el primer bien jurídico tutelado que está dentro del Código Penal, que son los delitos contra la vida y la integridad personal. El primero que nosotros encontramos es el genocidio, que aparte de ser una conducta penal, es una conducta que lesiona derechos fundamentales, que es una conducta que tiene que ver con derechos humanos. Y nosotros nos encontramos con la descripción como tal de la conducta. Entonces nos dice de la siguiente manera: el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso o político, por razones de su pertenencia al mismo, ocasionarle la muerte de sus miembros, se incurrirá en prisión de 480 meses
a 600 meses y en multa de 2.670, bueno, en fin, a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 240 a 360 meses. Nosotros nos encontramos ahí la descripción típica completa de ese tipo penal. Entonces, si nos damos cuenta y haciendo, digamos que un resumen, primero nos encontramos el bien jurídico tutelado que está protegiendo ese código penal, que es el de los delitos contra la vida y la integridad personal. Nos describe una conducta que afecta ese bien jurídico tutelado con respecto a los grupos sociales, étnicos y religiosos, y nos describe una sanción específica. ¿Listo? Y entonces nos da unas características específicas de la conducta que va a afectar ese bien jurídico tutelado. Entonces, ¿cuál sería la idea? Eh, Les voy a dejar unos links en la descripción para que ustedes amplíen un poco lo que tiene que ver con las conductas penales, con los tipos de conductas que se dan y eh, el primer ejercicio va a ser ustedes se van a conseguir una ley 599, o sea, un código penal, y de allí van a extractar esos bienes jurídicos tutelados que el Código Penal establece para la protección. ¿Listo? Entonces ustedes van a mirar en el Código Penal este título que se encuentra en cada uno de esos tipos penales y van a mirar los bienes jurídicos a los que protege el Estado colombiano. Y de cada uno de ellos va a tomar dos ejemplos. ¿Listo? Van a mirarlos, van los que a ustedes les llamen la atención, los que les parezcan que pueden afectar más su actividad en este momento, los que pueden estar más en furor por la realidad colombiana en estos momentos, entonces usted lo va a tomar y lo va a relacionar allí dentro de sus apuntes para que haga un mejor reconocimiento de estos tipos penales. Muchas gracias.